Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar la conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Jorge Millán. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Endrina, y a Venevisión por la invitación el día de hoy. Interesantes temas que conversar, y deberíamos empezar por las declaraciones que ofrecía el día de hoy la rectora Tania D'Amelio en representación del Consejo Nacional Electoral, presentando un balance de lo que ha sido el proceso de legalización de los partidos. Este fin de semana corresponde a la tolda aurinegra. Quiero saber cómo se prepara primero Justicia para la validación de partido y qué sigue después de este proceso de validación. Bueno, nosotros siempre dijimos que era un proceso ilegal. Los partidos deberían estar activos y nosotros deberíamos estar en elecciones ya. Sin embargo, el CNE, cumpliendo instrucciones del gobierno, ha tratado de retrasar e incluso sacar del juego algunos partidos. Nosotros felicitamos desde Primero Justicia, Avanzada Progresista, a Voluntad Popular, que lograron el reto, y Primero Justicia está en la calle organizándose para poder también validar este fin de semana, el sábado y el domingo, y sabemos que lo vamos a lograr. Nosotros invitamos a todos los venezolanos que creen en la democracia, a los venezolanos que quieren cambio, a los venezolanos que consideran que ellos tienen derecho a escoger quién lo gobierna y cuál es la forma que los van a gobernar, que tienen que ir a validar a los partidos. Ellos no deben quedarse en su casa. Nosotros debemos rebelarnos, nosotros debemos activarnos, nosotros debemos accionar para que el país cambie, y un país sin partidos políticos no hay democracia. Nosotros no podemos permitir llegar a la Cuba donde hay elecciones pero no hay candidatos que compitan contra los Castro, o a Nicaragua, donde hubo elecciones, pero tampoco había partidos que inscribieran candidatos alternos al actual presidente de Nicaragua. Por eso es que nosotros desde Primero Justicia invitamos a que los venezolanos nos activemos este fin de semana, acudamos al centro de validación y le demos una lección a este gobierno, le demos una lección a Nicolás Maduro de que hay un pueblo en la calle, hay un país que desea cambio y que va a hacer todo lo conducente para que ese cambio sea pacífico, en elecciones, democrático, y que no va a permitir, bajo ningún concepto, que por vías ilegales, por inventos truculentos y por trampas, liquiden el sistema democrático, liquiden nuestra posibilidad de lograr un cambio en Venezuela, y que este modelo de hambre, este modelo de miseria y pobreza, porque es a lo que ha llevado el país, continúe. Ya dos organizaciones políticas de la oposición venezolana han trazado una hoja de ruta en lo que sigue después de este proceso de legalización. Voluntad Popular anunciaba que el candidato a Miraflores estará listo en mayo. Se espera la oficialización de Leopoldo López como candidato presidencial para el próximo proceso electoral. Y también Avanzada Progresista estaba anunciando el proceso de primarias y que iban a postular sus nombres de los candidatos para las regionales y municipales. ¿Qué tiene previsto Primero Justicia después del proceso de validación? Bueno, nosotros desde que instalamos la Asamblea Nacional, de la voz de Julio Borges, dimos que este año tenía que ser el año de las elecciones. El año pasado el gobierno se saltó las elecciones de gobernadores, y si nosotros vemos, aún no ha accionado los mecanismos para que las elecciones estén en proceso, y es una petición que nosotros hacemos. No hay razón para que la validación impida que el CNE esté avanzando en el proceso de elecciones. Y nosotros también hemos pedido elecciones primarias en la unidad, y la Unidad Democrática acogió eso con un documento donde indica que se va a hacer todo lo conducente para que en el corto plazo podamos tener elecciones primarias para escoger a nuestros abanderados. Nosotros de Primero Justicia abogamos porque sea el país, porque sean los venezolanos quienes cojan a los abanderados de la Unidad Democrática, que al final van a ser los abanderados del país total y van a ser los que van a ganar las elecciones. Así que eso debe ser en un proceso democrático de primaria, y nosotros lo venimos planteando, lo hemos anunciado, y creemos que al salir de la validación debemos seriamente colocar en manos de los venezolanos que escojan no solo abanderados para el tema de las candidaturas a gobernadores o presidentes, sino quién es el líder del país, quiénes son los líderes regionales que puedan llevar a concretar ese cambio que tanto anhelan todos los venezolanos. José Luis Rodríguez Zapatero decía en declaraciones recientes desde Colombia que el proceso de diálogo podría ser un punto de partida para consolidar los procesos electorales en Venezuela. ¿Qué se está adelantando en materia de diálogo y cómo se vislumbra el diálogo desde Primero Justicia? Bueno, el diálogo, cuando se hizo, se lograron unos compromisos y el gobierno no los ha cumplido. Nosotros estamos esperando que esos compromisos
sean una realidad. Ahora, yo creo que el tema de las elecciones no tiene que ver con diálogo, no, tiene que ver con respeto a la Constitución. Hay unas leyes, hay un sistema democrático en Venezuela que obviamente Nicolás Maduro no respeta, que el PSUV no respeta, y nosotros lo que tenemos que exigir es que para que en Venezuela vuelva a imperar la ley, y Rodríguez Zapatero, más que condicionar elecciones por la vía del diálogo, debería exigirle al gobierno que fije las elecciones para que en ese marco puedan establecerse mecanismos democráticos de conversaciones, de discusiones, de negociaciones. Pero no puede ser que quieran condicionarnos a dialogar para que haya elecciones. Las elecciones son un derecho de los venezolanos. Nosotros los venezolanos tenemos nuestro derecho a escoger quiénes nos gobiernan, quiénes son los que fijan las políticas, y que seamos nosotros los que fijemos cuál es nuestro destino. Por lo cual yo creo que lo que es imperante, y eso está ocurriendo en muchas partes del mundo, es la presión para que el gobierno se vuelva a meter en el canal de las leyes y convoque las elecciones que están en mora. Diputado, acerca del ejercicio del Parlamento, lo que está haciendo la Asamblea Nacional, se ha hablado mucho acerca de esa postura de desacato y de cuáles pudieran ser las vías para que la Asamblea Nacional pudiera regularizarse. ¿Está dispuesto Julio Borges, como jefe del Parlamento, a aceptar esas condiciones de que se vuelva a juramentar la directiva anterior, sacar a los diputados que estaban juramentados por Amazonas? ¿Qué se tiene previsto para la regularización de la Asamblea Nacional? Bueno, desde nuestra perspectiva, quien está en desacato es un Tribunal Supremo de Justicia que no respeta las leyes, que ha querido legislar independientemente de la Constitución, no le da esas atribuciones, y que se ha convertido en el brazo ejecutor de una conspiración de parte del gobierno para liquidar el mandato popular que le dieron a la Asamblea Nacional. Nosotros escogimos una directiva de la Asamblea Nacional, lo hicimos con lo que establece nuestros reglamentos y las leyes. Esa directiva la preside Julio Borges, y yo creo que los que tienen que cesar esa política de liquidación de la democracia son estas instituciones que están al servicio de un hombre y no están al servicio del país. Lo hemos visto en las encuestas. Hoy nadie quiere a Nicolás Maduro. Lo dicen las encuestas. Hoy nadie quiere el modelo que ellos encarnan. Entonces ellos tienen que ponerse en sintonía con el país, y nosotros tenemos una Asamblea Nacional que, a pesar de esta conspiración, no ha dejado de trabajar, porque más pronto que tarde esas acciones que nosotros venimos realizando se van a concretar. Ellos no pueden creer que las investigaciones que hemos hecho, ellos no pueden creer que las leyes que hemos venido aprobando van a quedar en el olvido. Cuando la ley vuelva, eso va a tener unas repercusiones. Y además, los que vienen actuando en contra de las leyes, ellos tienen que revisar su postura, porque van a ser sancionados. Eso ha ocurrido, Andrina, en todas partes del mundo, donde dictadores, donde funcionarios públicos han querido o han creído que están por encima de las leyes. Cuando la ley ha vuelto, cuando la justicia ha regresado de su exilio, la justicia los ha castigado, porque el país no perdona esas cosas, y hay un país que los está observando, que los cuestiona, y que además, no solo eso, que está padeciendo sus errores y sus malas prácticas, y además incluso esa actitud tan cínica y tan vil de permitir que siga gente enriqueciéndose ilícitamente mientras nuestros niños están muriendo de hambre por desnutrición, o tenemos una población que no tiene acceso a la medicina y también muere. Hoy está prevista una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Quisiera saber cómo va el orden del día y también conocer cómo está funcionando la dinámica interna de la Asamblea Nacional, que usted me dé su visión como diputado de la oposición venezolana acerca de qué representa que los diputados representantes del gobierno no asistan a cada una de estas convocatorias. Bueno, fíjate, nosotros hoy tenemos primero, se va a presentar una información sobre lo que ha pasado en la penitenciaría de Guárico. O sea, es muy grave, en la Penitenciaría General de Venezuela, donde se han encontrado cadáveres en fosas comunes. Eso es de verdad muy lamentable, y nosotros tenemos que iniciar las investigaciones al respecto, pero luego vamos a iniciar un gran debate sobre el problema alimentario y el problema del hambre. La verdad que hoy los venezolanos están en una crisis humanitaria porque no tienen acceso a la comida. El programa CLAD, que puede ser un intento de solución, no es lo que realmente resuelve el problema alimentario de los venezolanos. Hay una gran cantidad de personas que no pueden comer 3 veces al día, y además yo creo que nadie en Venezuela quisiera vivir dependiendo de que alguien le lleve una bolsa de comida o no. La gente quisiera poder, con sus ingresos,
con sus recursos ir al abasto, ir al supermercado y comprar los alimentos. Entonces nosotros vamos a iniciar hoy un gran debate sobre ese problema del hambre y cómo nosotros logramos resolverlo y presentarle soluciones al país. Y bueno, finalmente, lo que tú me dices es muy grave, que estos señores irrespeten al pueblo que los escogió, no asistiendo a la Asamblea Nacional a representarlos allí, porque ellos pusieron su nombre y están engañando a la gente. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Manuel Pereda plantea: ¿cuándo se va a atacar el flagelo de la inseguridad? ¿Cuántos inocentes más tienen que morir? ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional a nivel legislativo y en cuanto a propuestas para dar solución a la inseguridad en Venezuela? Bueno, nosotros hemos dado varios debates sobre el tema y hay todo un proceso de revisión de la legislación, del Código Penal. Incluso la semana pasada hubo un debate sobre el tema de las víctimas de la violencia que lo llevó adelante el diputado Juan Miguel Mateus, y vamos a presentar algunas leyes, tanto de indemnización de víctimas. Ahora, nosotros hemos exigido a los poderes públicos que en vez de perseguir a los dirigentes que disienten de ellos, los dirigentes que están luchando para que Venezuela sea diferente, para que sea un país de bienestar, que estos señores se ocupen de los problemas. Este es un país con 94% de impunidad. Si nosotros tuviéramos una fiscalía, un 6CPC y un Tribunal Supremo de Justicia que estuvieran dedicados a brindar justicia y no a ver cómo mantienen a Nicolás Maduro en el poder, seguramente no estuviéramos con los índices de inseguridad que tenemos hoy. Diputado, Freddy Díaz plantea: la situación política del país se debe a la pelea para ver quién se queda con el poder. El pueblo no les importa. ¿Cree usted que lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de esta política de debate a ver quién detenta el poder? No, yo creo que él se equivoca, no está muy claro que este es un modelo que fracasó. Además, no es un modelo Endrina que ha fracasado en Venezuela. Fracasó en la Unión Soviética, fracasó en Alemania, ha fracasado en Cuba. En donde se ha instaurado este modelo ha traído miseria, ha traído pobreza, y nosotros estamos luchando para que eso cambie. Y nuestra lucha es por cambiar el modelo y porque los venezolanos escojan quién va a dirigir el país a futuro y qué modelo quieren para ese país. Yo creo, y lo dicen todas las encuestas y lo dicen nuestros recorridos por la calle, la gente quiere progreso, la gente quiere con su ingreso poder comprar sus alimentos, poder acceder a la salud, y eso es parte del cambio, y nuestra lucha es para esa gente que hoy está en esas circunstancias, para este país hoy que está arruinado, lo pongamos de nuevo como un país de verdad, donde la gente esté feliz de venir aquí como era antes y de vivir aquí. Muchísimas gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Jorge Millán. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Endrina, amigo.